En el 2014 llegó una película de terror como ninguna otra. Se trata de un falso documental que de inmediato dio mucho de qué hablar en todo el mundo, especialmente por una escena en particular. Si bien no fue prohibida en ningún país del mundo, la película sí fue censurada en algunas plataformas de streaming y en algunos países debido a su supuesto realismo y a esa escena en particular. Pero, ¿crees que realmente la película es para tanto? No lo sé, acompáñame a ver de qué se trata y por qué hubo tanto revuelo con ella en su tiempo. Así que esto es Dos o Más Resúmenes y hoy te presento el resumen de La posesión de Deborah Logan. 12 de octubre del 2013. La estudiante de medicina, Mia Hu, y su equipo de grabación viajan a Exuma, Virginia, para conocer a la paciente con Alzheimer, Deborah Logan, y a su hija, Sarah. Al llegar son recibidos por Sarah, quien está un poco nerviosa por el documental. Mia y su equipo de grabación, conformado por Gavin y Luis, le dicen cómo es que harán el documental. Sarah les dice que su madre, Deborah, está muy emocionada por recibirlos y luego nos enteramos de que aparte de ser muy amables, también están emocionadas porque los chicos les darán un poco de dinero y una fundación se comprometió a pagar un buen tratamiento para la señora. Sarah les pide que solo sean amables con su madre y que es muy importante siempre decirle por favor y gracias. Al llegar con ella, se encuentran con este hombre llamado Harris. Ella le cuenta que harán una película sobre ella y hasta este punto, Deborah parece ser muy amable. Les dice que le interesa el documental porque puede servir mucho como producto educativo, pero que por favor no se aprovechen de ella porque ella no es la burla de nadie. Mia le cuenta que su abuelo murió de Alzheimer, por lo que para ella no es solo un trabajo para la escuela, sino que algo más serio. En ese momento, Deborah les dice que tal vez no es la persona adecuada para ellos y se va diciéndoles que deben buscar a alguien mejor para su proyecto. Aquí nos enteramos que Mia solo estaba mintiendo y que en realidad su abuelo estaba de vacaciones en Nueva Zelanda. Más tarde Sarah regaña a su madre diciéndole que deben mucho dinero y que si quieren quedarse con la casa deben hacer este documental. Deborah le dice que de ninguna manera hará ese proyecto y aquí se da cuenta de que los chicos la están grabando. Una semana después vemos que Deborah terminó aceptando grabar el documental, así que les da un tour por la casa, y Gavin se la pasa tocando todo lo que ve sin importarle lo mucho que le piden que no lo haga. Luego les enseña una habitación de cuando Sarah era una pequeña, mencionando que no han tocado nada desde hace muchos años. Después los llevan a la que será su habitación, pero solo la de los chicos porque según Deborah, no quiere que haya interacción de índole sexual en su casa, así que a Mia la lleva a otra habitación. En todo este tour vemos los problemas que Deborah tiene por culpa del Alzheimer. Ve objetos que no recordaba que estaban ahí, presume cosas que no recuerda de dónde sacó y se le olvidan los nombres de ciertos objetos que le muestra a los chicos. Por la noche Mia cuenta que el Alzheimer no es solo de una persona, sino que también influye en su cuidador personal y en este caso, Sarah. Nos muestra que el Alzheimer se reproduce cuando los fragmentos de proteínas anormales se acumulan en el hipocampo matando a las neuronas. La enfermedad se va hacia la parte frontal del cerebro, eliminando a las neuronas responsables del pensamiento lógico y la resolución de problemas. Después atacan las regiones sensoriales provocando alucinaciones terroríficas. Eventualmente, se borran los recuerdos más antiguos y preciados de la persona. En la parte final, el Alzheimer destruye la parte del cerebro que regula el corazón y la respiración. Y cuando llega la deglución, la muerte está muy cerca. Al día siguiente, durante las entrevistas, Deborah menciona que su hija es muy dramática con las cosas y más a la hora de cocinar. Sarah menciona que no es así, simplemente hace esas cosas por prevención, ya que en varias ocasiones olvidó apagar la estufa y terminó incendiándolo todo. La doctora de Deborah menciona que Deborah presenta lo que se llama deterioro cognitivo leve. Por medio de varias pruebas, pudieron observar que la señora se encuentra en la etapa inicial del Alzheimer, pero dice que a pesar de que esa noticia es muy fuerte para cualquiera, Deborah no se rinde y sigue luchando como siempre lo ha hecho. Resulta que Deborah perdió a su esposo muy temprano por culpa de una embolia pulmonar, pero en lugar de sentarse a llorar y a esperar a que algo bueno pase, puso su casa en garantía para iniciar un exitoso servicio de recados para todo el pueblo. Todo esto para sacar adelante a su entonces pequeña, Sarah.
Esto solo demuestra la valentía que Débora tiene para enfrentar este tipo de cosas. Vemos cómo hace sus tareas cotidianas desde ir a comprar las cosas del mercado sin recordar cuánto dinero lleva o qué es lo que iba a comprar. También vemos cómo es que intenta cocinar sin recordar qué es lo que iba a hacer o cuáles son las cantidades exactas de cada ingrediente. Pero al final de cuentas, en palabras de sus seres queridos, Débora lo intenta. No se quedó acostada en la cama deprimida por su enfermedad, sino que salió al mundo a enfrentarse a algo que no conocía, pero que lo intenta, y eso es lo que la hace aún más fuerte. Débora menciona que investigó cómo prevenir el progreso de su enfermedad. Desde ahí, arma rompecabezas, hace crucigramas y levanta pesas. Todo lo que está en su alcance para que el Alzheimer no la derrote. Está consciente de que no hay cura, pero que para ella es muy angustiante hacer algo y de la nada olvidar por qué está ahí. Así que por eso lucha para que su enfermedad no siga avanzando. Hasta ahorita todo iba bien con el documental. Mia tenía un buen material para probar su maestría y Débora era una gran persona que se esfuerza cada día por mantenerse bien. Eso hasta que la anciana comienza a actuar muy pero muy extraño. Primero porque cuando Luis la está grabando, observa cómo saca una serpiente de la tierra y al distraerse por tan solo un segundo... Estaba grabando algunas cosas. Tengo hambre. ¿Tienes hambre? Luego porque cuando está colocando las cámaras en la casa para grabar todo lo que ocurra, la anciana aparece y desaparece detrás de él, además de observar directamente a la cámara de una forma muy pero muy extraña. Y luego porque culpa a Gavin de esconderle su pequeña pala, haciendo un desmadre y casi apuñalándolo, obligando a todo el grupo a buscar esa pala. Es así como vemos que la casa tiene un ático demasiado tenebroso con un intercomunicador muy pero muy antiguo, pero justo en ese momento encuentran la pala dentro del refrigerador. Sara se la intenta dar a su madre, pero justo en ese momento... En el doctor le dan la mala noticia a Sara de que la enfermedad se ha extendido en otras regiones del cerebro y básicamente ya no está en la etapa inicial sino en la etapa media de la enfermedad. Después de unos días la dan de alta. Débora se disculpa con Gavin por todo lo que le hizo y Gavin le dice que no hay de qué preocuparse. Desafortunadamente, las cosas raras no terminan ahí, porque tan luego pisa de nuevo la casa, vemos que ha comenzado a pintar sombras extrañas en sus pinturas como si alguien la estuviera observando desde el exterior. También la encuentran hablando sola en muchas ocasiones, diciéndole a alguien que no quiere volver a verlo y que por favor se detenga. Mientras tanto, Sara trata de encontrar sus propios mecanismos de sobrevivencia. Descubrimos que tiene una novia en la ciudad a quien no le ha dicho la verdad sobre la enfermedad de su madre. Según su novia, solo se mudó ahí durante un par de meses para ayudarle en el trabajo. Esa noche los chicos comparten un trago con ella. Sara les cuenta que cuando tenía 10 años, la mandó a un internado porque la encontró besándose con una de sus amigas de la escuela, y desde ahí se ha sentido muy apenada con ella. Pero más noche, Sara y Luis escuchan un ruido en el ático, así que Sara va a revisar. Luis se queda en el piso de abajo, pero observa que Débora se mueve entre los pasillos muy sigilosamente. Cuando por fin la encuentra, la ve parada en una ventana. Él le pregunta si se encuentra bien, pero en ese momento la luz se enciende. Sara aparece mencionando que su madre siempre se para ahí, convencida de que hay un intruso en su patio. La chica cierra la ventana, pero eso no es suficiente para Débora, así que se pone a clavar algunos clavos para que no se pueda volver a abrir. Luego, cuando la anciana se encontraba durmiendo, vemos que se levanta de la nada. Por la madrugada se dan cuenta de que desapareció, así que van a buscarla. Gavin se da cuenta de que la ventana que Débora clavó ahora está completamente abierta de nuevo. Afuera de ella encuentra el vestido de Débora, por lo que intuyen que se fugó hacia el bosque, así que la buscan encontrándola, tratando de cavar un hoyo en el suelo con sus propias manos. Ellos la calman, la llevan de nuevo a la casa y le curan las heridas que se hizo, mientras que ella observa a Mia con cara de... Gavin se pone a buscar en las cámaras qué fue lo que hizo la anciana en el tiempo en el que desapareció, descubriendo que fue a la cocina y... Espera. Mia menciona que tal vez hay un error en la cinta y que usó una silla para subirse ahí, pero le dicen que la cinta no está cortada y que no hay ninguna silla cerca. Sara dice que eso es imposible, dice que su madre era sonámbula antes, pero que nunca había visto algo así. Pasan los días y vuelven a entrevistar a Débora. Ella menciona que se siente bien y durante la entrevista le enseñan las grabaciones de lo que hizo cuando intentó cavar el suelo con sus propias manos. Ella dice que eso fue obsceno, preguntándoles por qué no la detuvieron. Luego se pone a llorar pidiendo disculpas y en ese momento...
Débora regresa al hospital por esos ataques que tiene. Aquí le hacen una serie de estudios para intentar explicar las anomalías que tiene su condición, pero a pesar de los dolorosos procedimientos, estos resultados plantean más preguntas que respuestas. Además, en el cuerpo de Débora se ha producido una infección, dando como resultado una calidad escamosa en la piel de Débora. También, al ponerse nerviosa, se rasca hasta el punto de arrancarse la piel. Al inicio, los doctores piensan que es una clase de dermatitis relacionada al nuevo medicamento que le están suministrando, y por eso traerán a más especialistas para que la analicen, pero misteriosamente Débora parece cada día actuar más y más raro. Un día, cuando el grupo llega a la casa, encuentran a Sarah y a Harris tratando de sacarle una figura de porcelana a Débora. Es por eso que guardan todas aquellas figuras para que no representen ningún riesgo para ella, encontrándose con una serpiente de cascabel entre las cajas. Y más tarde Gavin menciona que pondrá una cruz en la ventana de siempre como protección. Cuando llega al cuarto, descubre las pinturas que Débora ha hecho desde que llegaron ahí, encontrándose con que cada día más ha dibujado a esa sombra negra acercándose a la misma ventana que siempre quiso que permaneciera cerrada. Así que ahora sí está convencido de que su crucecita protegerá la ventana, pero en cuanto la pone, Marvin le enseña esa grabación a Mia diciéndole que la ventana al inicio estaba cerrada. La chica le dice que pudo ser el viento y que no entiende por qué una abuelita perdiendo el control puede darles tanto miedo, pero los chicos le dicen que si quiere que se queden, debe pagarles el doble a partir de este momento. Más tarde vemos cómo la anciana se vuelve a levantar de su cama caminando por la casa mientras se quita toda la ropa. Luego el grupo vuelve a ser despertado en la mañana gracias a que el viejo conmutador de Débora está encendido. Al darse cuenta de que Débora no está en su cama, suben a buscarla, pero una serie de puertas se cierran solas de una forma escalofriante. Estas puertas los llevan hasta el ático, donde encuentran pedazos de carne en las escaleras y posteriormente ven a Débora sentada en el viejo conmutador completamente desnuda. Los chicos no saben qué es lo que está haciendo, hasta que Débora comienza a pedir ayuda, pero de inmediato empieza a hablar con una voz demoníaca. Y luego recibe una descarga eléctrica del conmutador. Los chicos llaman a la doctora, quien observa que al parecer todo está bien y solo deben calmarla. Más tarde les dice que debe descansar, así que les da un sedante de poca duración por si se pone loca de nuevo. Luego van al conmutador, observando que intentaba hacer contacto con la línea 337 y la doctora les dice que le repitan ese número, ya que a lo mejor está intentando recordar algo. Días después, los chicos intentan editar el sonido de las grabaciones de aquella noche, donde descubren algo inquietante. La serpiente eterna terrible. Ellos dicen que eso es francés. Sarah dice que Débora no habla francés, pero los chicos dicen que eso es francés y que nunca habían escuchado algo así en su vida. Más tarde, Harris le pide a Sarah que se deshaga del equipo de Mia, ya que solo están explotando a Débora y puede que por eso se comporte así. Ofrece vender su camioneta y su tractor para pagar el tratamiento, pero la chica no lo acepta. Ese día el grupo busca los registros del viejo conmutador de Débora, encontrando unas listas en donde justamente la página con el registro 337 fue arrancada, pero gracias a la vieja técnica del carbón logran ver lo que es que decía ese registro. El registro era de un pediatra local que fue acusado de matar a unas niñas a principios de los 70. Sarah menciona que el tipo era un perverso y que recuerda que todo el pueblo estaba en toque de queda por esos años. Buscando más información, encuentran un documental donde hablan de 4 adolescentes muertas, encontradas con una serpiente grabada en sus frentes y con veneno de serpiente en su sangre. Según los expertos, esto representa un ritual Monachan de sangre hacia un demonio al que le daban como ofrenda a algunas chicas en sus primeros periodos de menstruación para buscar la inmortalidad. Poco después encontraron aquellos restos en la casa del pediatra junto a algunos libros satánicos y un gran grupo de cuerpos de serpientes venenosas. Ellos piensan que el doctor quiso hacer este ritual porque tenía una enfermedad terminal y tal vez haciéndolo podía salvarse, pero que el ritual necesitaba 5 víctimas y él solo logró darle 4 al demonio, por lo que no pudo completarlo.
El pediatra desapareció días después y su paradero sigue siendo todo un mito. Algunos dicen que se fue fuera del país, otros dicen que él mismo terminó con su vida y otros simplemente piensan que se fue hacia el bosque a esperar a que su enfermedad terminara con su vida. Al día siguiente aprovechan que Deborah está más tranquila para preguntarle si recuerda al pediatra. Deborah dice que sí lo recuerda y Sarah menciona que desapareció hace como 30 años, pero Deborah menciona que el hombre no desapareció y que en realidad está muerto, ya que alguien lo asesinó. Al preguntarle cómo sabe eso, Deborah comienza a sentirse mal, así que se la llevan al baño donde vomita una gran cantidad de tierra con gusanos que aún siguen vivos. Esto hace que regrese al hospital. Gracias a lo que Sarah les explica a los doctores sobre los cambios de voz y que a veces finge ser otra persona, ellos llegan a la conclusión de que aparte de tener Alzheimer, Deborah tiene trastorno de personalidad. Después vemos que Harris insiste mucho en estar con Deborah, pero los doctores lo corren, ya que obviamente no puede estar ahí. Los chicos se dan cuenta de esto y deciden buscar más respecto a Harris, encontrando que en los años 70 fue interrogado más de 3 veces por la policía como sospechoso de la desaparición del pediatra. Esto los lleva a una hipótesis donde Harris quiso parar las muertes de las chicas en ese entonces, así que terminó con su vida. Deborah, al ser su mejor amiga, decidió ayudarlo a ocultar el cuerpo y que tal vez ahora con la enfermedad, toda la culpa que tiene está saliendo a la luz. En ese momento escuchan una serie de disparos fuera de la casa. Al asomarse descubren a Harris disparándole al auto de los chicos. Ellos le hablan a la policía y cuando esta llega, Harris simplemente dice que estaba practicando tiro al blanco hasta que una camioneta se interpuso en su camino. La policía, quien curiosamente se trata de la novia de Sarah, se lo lleva y los chicos no deciden levantar cargos para no echar a perder el documental. El único que no está de acuerdo con eso es Gavin, quien decide irse de ahí gracias a todo lo que ha estado pasando. Mia y Luis le insisten, pero el chico no los escucha y se va de ahí. Luego de esto van a ver a Deborah al hospital, dándose cuenta de que la anciana no está y que hay una niña del área de pediatría desaparecida. Gracias a las cámaras podemos ver que fue Deborah quien se llevó a la niña a una sala del hospital que está abandonada. Todo el grupo junto a los doctores y la policía van a buscarlas y las encuentran en uno de los refrigeradores mirando simplemente hacia la pared como si estuvieran hipnotizadas. La doctora se lleva a la niña y a Deborah la tienen que sedar para que se calme mientras hace unos sonidos un poco peculiares. Desesperada, Sarah decide ver al padre local para que le haga un exorcismo a su mamá, porque piensa que lo que está haciendo ya no tiene nada que ver con el Alzheimer. El padre le dice que lo que puede hacer es bendecirla porque realmente los exorcismos son solo ciencia ficción. Como la religión no ayuda, Mia busca a un maestro suyo llamado Ernest, quien revisa todos los videos de los comportamientos extraños de Deborah y llega a la conclusión de que la explicación más lógica para todo esto es que Deborah tiene una obsesión con aquel doctor que asesinaba niñas y por eso cree que se trata de él. Sarah le dice que eso es una tontería y debe darles una respuesta más realista. El profesor le dice que hay registros de que sí existe la posesión de diferentes entes hacia personas, pero que no es como la mayoría lo cree. Él les cuenta sobre una madre que se volvió loca por la muerte de su hijo, así que escondió su cadáver por más de 2 meses. La señora terminó adoptando todo de él, su carácter, su voz y hasta sus costumbres, y al final les cuenta que les llevó más de 2 meses romper ese hechizo con la ayuda de un brujo quien quemó el cuerpo de su hijo para que por fin pudiera descansar en paz. Al pasar los días vemos cómo Harry se comporta más cercano a Deborah, hasta el punto en el que va a visitarla, la libera de sus ataduras y le dice que no puede hacer eso. Deborah le dice que sí y le pide al hombre que por fin termine con su vida, así que Harry toma una almohada y la asfixia. Cuando el grupo llega al hospital se entera de que Harris tuvo un accidente. Sarah finge ser su hija para platicar con él y Harris le cuenta que ella era la 5ª víctima para que el pediatra cumpliera con su ritual, por lo que Deborah le cortó el cuello con su pala pero que no murió y tuvieron que enterrarlo vivo. Ella le pide una pista de dónde fue y él le menciona una vieja estatua que ella construyó junto a su madre. Sarah lleva a los chicos en donde tenía esa vieja estatua, que curiosamente es el lugar en donde Deborah se lastimó las manos por intentar cavar un hoyo. Ellos comienzan a cavar mientras que Sarah llega a la conclusión de que su madre nunca fue sonámbula.
sino que tal vez intentaba encontrar su cuerpo o fue el mismo pediatra quien la poseyó para buscar sus restos. Los chicos siguen excavando mientras Mia y Luis le dicen que eso es absurdo y que tal vez no hay nada, pero notan que la tierra está floja y al seguir escarbando encuentran la pequeña pala de Débora, llegando a la conclusión de que la vieja ya estuvo ahí y que ya escondió en otro lugar los restos del pediatra. Los chicos buscan por toda la casa aquellos restos, hasta que se dan cuenta de que en el techo hay una gran mancha de humedad sospechosa porque no ha llovido en un gran tiempo, así que no es normal. Ellos descubren que la casa tiene un tercer ático. Al entrar, encuentran un olor a putrefacción bien intenso y un costal escondido entre la madera. Ellos deciden sacarlo de ahí, mientras aquel olor a putrefacción sigue siendo cada vez más penetrante, y cuando por fin lo logran, descubren el cuerpo del pediatra dentro de aquel costal. Sara decide bajarlo a la sala de la casa, ya que siguiendo las palabras del profesor, deben quemarlo para que el pediatra por fin deje libre a su madre. Pero antes de hacerlo, escuchan unos ruidos extraños en el costal y descubren una gran cantidad de serpientes provenientes de ahí. El grupo decide que no pueden seguir perdiendo el tiempo, así que de una le arrojan combustible y le prenden fuego. Y en ese momento... los chicos salen de la casa porque según ellos había algo dentro de esa casa que impidió que los restos se quemaran, y tan luego se alejan de ahí, Sara recibe una llamada del hospital diciéndole que su madre nuevamente se ha escapado, por lo que decide ir hacia allá, pero esta vez llevándose los restos del pediatra. Al llegar al hospital descubren que en la cama de Débora hay una gran cantidad de sangre, y cuando vemos las grabaciones del hospital vemos que fue porque la anciana se liberó de sus ataduras sin importar que su piel se desgarrara. También descubrimos que la niña a la que Débora ya se había llevado antes ha vuelto a desaparecer, y en las cámaras vemos que la anciana asesinó a un policía para poderse llevar a la niña. La novia de Sara le informa que un auto fue robado y que se dirigía rumbo a la montaña donde los cuerpos de las 4 chicas fueron encontrados en el pasado, así que todos van para allá, llegando a la conclusión de que el pediatra ya se apoderó en su totalidad de Débora y lo que está haciendo es terminar con su ritual llevándose a la 5ª chica. Afortunadamente las encuentran en medio del bosque. Mia le dice a los oficiales que lleva un sedante que la doctora les dio para calmar a Débora, así que intentan acercarse a ella. Solo que antes de que puedan hacerlo, la niña se pone a pedirles que no lo lastimen, que es un buen hombre y que solo quiere bañarla en el río. Cualquier hombre desconocido que te diga que te quiere bañar en el río, déjame decirte que definitivamente no es un buen hombre. Débora le escupe a los policías veneno de serpiente, haciendo que vuelvan a perderlas de vista. Mia le pide a Luis que se lleve al policía al hospital, mientras que ellas 3 valientes van a intentar recuperar a la niña. Después de un rato caminando, encuentran el río donde encontraron los 4 cadáveres. Al seguir inspeccionando, ven lo que parece ser una fábrica abandonada donde hay varios rastros de que la mujer se fue por ahí. La novia de Sara les pide que se queden ahí mientras ella intenta sacarlas. Obviamente no podían quedarse sin hacer nada, así que van a buscarla, escuchando que la policía hace un par de disparos con su arma, y cuando van a ver si está bien, encuentran a la mujer siendo devorada por una serpiente. En ese momento ven a Débora corriendo, así que la persiguen a toda velocidad. Llega un punto en el que no saben dónde están y piensan que les han perdido la pista, pero escuchan los gritos de la niña, así que siguen tras ellas adentrándose en un túnel que está lleno de serpientes. El plan es simple, las chicas, con los huevos bien puestos, se van a meter ahí para intentar sedar a Débora y aprovechar su debilidad para quemar los restos del pediatra, mientras que Mia se lleva a la niña a un lugar seguro. Pero para esto debe apagar la luz de la cámara y guiarse solo con la visión nocturna. Es así como se acercan lo suficiente, pero en ese momento... las chicas logran levantarse dándose cuenta de que Débora se volvió a ir lejos de ellas, así que como ve que las cosas no serán tan fáciles, Sara decide sacar una pistola por cualquier cosa. Ellas siguen intentando llegar hasta Débora y cuando lo hacen... Sara le dispara a su madre evitando que se termine de comer a la niña. Luego le pide que por favor pelee contra el fantasma del pediatra y en ese momento de distracción logran inyectarle el sedante para posteriormente sacar los restos todos putrefactos de aquel degenerado y quemarlos en esa misma cueva.
Todo explota, pero parece que ha funcionado y que por fin Débora se pudo librar de aquel hombre. Madre e hija lloran, pero por fin todo está bien. Las noticias cuentan todo lo que pasó aquella noche. Mencionan que Débora fue declarada como no apta mentalmente para hacerse responsable de lo que hizo, además de que su salud cada vez más empeoró y esto evitó que pudiera decir una palabra más sobre el caso. Mientras tanto, la pequeña recibió las atenciones correspondientes y por alguna razón, y de forma casi milagrosa, su leucemia se curó poco después de aquel suceso. Sus padres están contentos, ella está contenta y todo parecía normal. Hasta que... Es una historia increíble con un final feliz. A mí se me hace que ahora el demonio de loco se le metió a la niña. Y fin. Déjame saber aquí abajo en los comentarios qué te pareció esta película. A mí realmente me impresionó la escena donde Débora intenta comerse a la pequeña niña. Y si te lo preguntas, sí, esa fue la escena por la que causó mucha controversia y muchos países intentaron restringirla debido a que la escena era demasiado explícita visualmente, psicológicamente perturbadora por involucrar a una menor y con connotaciones religiosas oscuras. En algunos países de Asia y Medio Oriente, la película no estuvo disponible en servicios como Netflix o Amazon Prime por políticas locales de contenido violento o satánico. Por ejemplo, en países con legislación estricta en temas religiosos o de censura moral, como Arabia Saudita, Emiratos Árabes o Malasia, fue bloqueada o limitada. En Europa y América Latina recibió clasificaciones para mayores de 18 años con advertencias explícitas. Además, algunas cadenas de TV se negaron a transmitirla, incluso en horarios nocturnos por su nivel de crudeza visual. Pero bueno, déjame saber aquí abajo en los comentarios qué te pareció. También puedes dejarme recomendaciones de series y películas para los próximos videos. De mi parte es todo, coman bien, duerman bien, síganme en Instagram y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Comienza a matar, el miedo se siente tanto que ya lo puedes hasta tocar. Por más que lo intentes y corras, tú ya no puedes escapar. Comienza a matar, la noche ya cae.